¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech. Yo soy Berenice Trujillo y hoy vamos a estar platicando sobre el uso de la inteligencia artificial en la economía digital. Y para ello nos acompaña Eduardo Rosas. Él es socio de LSA y BRR Seguridad Informática y es especialista además en inteligencia artificial y regulación. Bienvenido, Lalo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Berenice. Un placer. Gracias por la invitación. No, pues el placer es nuestro. A ver, me gustaría iniciar con un tema importante. Desde tu enfoque legal, ¿cómo defines a la inteligencia artificial? Mira, es una pregunta muy buena, pero compleja. Okay. Porque, como he dicho en otros espacios, ya la propia definición de inteligencia es compleja. Ahora, si le agregas el ingrediente inteligencia artificial, se vuelve todavía más complejo. Mira, el término se acuñó por allá de 1956 como computadoras inteligentes, máquinas inteligentes. Y actualmente, recientemente, lo que se está utilizando es, dentro de la definición, aplicar elementos que producen la inteligencia, como pueden ser el aprendizaje, la autonomía, los pronósticos, la toma de decisiones, entre otros elementos, la creatividad. Y entonces podemos generar así una definición. Básicamente sería como el uso de tecnología para aplicarla dentro del hardware y software y obtener resultados que solamente hubieras podido tener con la aplicación humana, con un humano allí. Pero ahora, sin ellos, solo la tecnología, ¿no? Estamos llegando al mundo robótico que me... Oye, no. ¿Cuál es la utilidad de entonces que tú dirías que tiene la inteligencia artificial dentro del sistema financiero digital? Mira, es una gama muy amplia que inclusive yo te podría decir que el sector financiero global y local en México todavía está descubriendo. La gama de beneficios y de utilidades es súper amplia, ¿no? Lo que hemos visto en LSA y en BRR principalmente tiene que ver con la automatización de procesos. Por ejemplo, los chatbots, ¿no? Ya a todos nos ha tocado conectarnos a través de web o del celular para meter... El robot. Te contesta el robotito, ¿no? Y a veces mejor que las personas, porque las personas tenemos sentimientos, puedes tener un mal día y el chatbot no es así, y entonces te va a contestar de una manera elocuente, y imparcial y directa, ¿no? A veces pueden ser más eficientes que los humanos. Pero hay procesos más complejos, como por ejemplo dentro de las fintechs, los bancos, las OFIPOS, hay áreas que son de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En estas áreas, cuando un cliente o prospecto de cliente aparece en listas bloqueantes o las llamadas listas negras, los oficiales de cumplimiento, los que nos estén viendo no nos dejarán mentir, tienen que hacer una chamba grandísima para descartar el falso positivo. Que lo tienes que buscar en redes, que tienes que revisar sus firmas, que sus fotos, a veces hasta echarle una llamada para ver si es quien dice ser. Bueno, pues con la inteligencia artificial ya hay soluciones que ejecutan estas actividades y las hacen muchísimo más rápido. O sea, ¿cuánto se puede tardar un humano en buscar en Facebook, en Instagram, en redes en general, en Google y sacar información de Eduardo Rosas, por ejemplo? Bueno, pues la inteligencia artificial lo va a hacer en milisegundos. Bueno, y este tema que tocas es interesante porque no solamente para la prevención del lavado de dinero o de fraudes, en un futuro también puede servir para este tema del open banking, digamos, un poco por ahí, y de saber si te voy a dar un crédito o no te voy a dar un crédito, un préstamo o no te lo voy a dar dependiendo de cómo te comportas, ¿no? Sí, justamente las calculadoras de scoring, las famosas calculadoras de scoring para determinar si el prospecto de cliente es viable. De hecho, ya algunas fintechs ya los utilizan estos algoritmos inteligentes, ¿no? Hoy ya es una realidad eso en México y precisamente es hacia donde va el sector del la banca digital, con algunos actores que tenemos por allí, donde te quitan el tema de ir a una sucursal, hacer una fila larga en el sol, en el calor del día o en el frío, en medio de la contaminación, desde tu casa o desde tu celular en tu trabajo, te conectas y haces una solicitud de crédito y la inteligencia artificial puede determinar rápidamente si se te entrega o no. ¿Y cuánto? ¿No? ¿Y cuánto? ¿Y a qué tasa? Exactamente. Ya tú tendrás que revisar Claro. si te conviene, ¿no? Pues es de gran ayuda para uno como usuario, pero para las empresas también, ¿no? Ahora, tú me estás diciendo, y lo estamos viendo, cada vez se utiliza muchísimo más la IA en las fintechs, en las OFIPOS, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el mundo financiero digital. ¿Cuáles son los principales riesgos que tú detectas y sobre todo, cuáles serían los riesgos para el usuario final? Sí, mira, hay uno bien importante que yo creo que está resonando mucho en estos días, que es el sesgo algorítmico. ¿Y esto qué significa? Ajá. La inteligencia artificial se nutre de datos. ¿Qué pasa cuando esos datos vienen sesgados
o tienen tendencias, por ejemplo, de tipo racial. Entonces, si tú le metes basura a un sistema, comúnmente te va a sacar también basura. ¿Qué pasa si tú a una inteligencia artificial, imagínate que es un niño chiquito que estás educando, y si lo educas mal, pues va a crecer chillón, grosero, no va a querer ir a lo mejor a la escuela, etcétera? Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Si tú le metes basura, va a empezar a generarte resultados no muy adecuados. ¿Y qué crees? Esto ya pasó. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, de los Países Bajos, donde la policía de ese país nutrió su inteligencia artificial para hacer búsquedas dentro de la población y previo a que se ejecutaran ciertos delitos. Y resultó que empezaron a hacer búsquedas raciales porque la información de entrada, la Big Data, iba tendenciosa, ¿no? Y entonces tienes un dilema, o más bien tienes un problema ético de salida, porque por usar mal esta inteligencia, nutrirla mal, el resultado no fue el más eficiente, ¿no? Entonces ese sesgo algorítmico yo creo que es uno de los temas más fuertes a los que nos vamos a encontrar, porque hay mucha información, eso me queda claro, hay mucha información en medios, en redes, en bases de datos, en las empresas, pero hay que filtrarla, ¿no? ¿Quién es el encargado de subir esta información? Pues todos nosotros, desde que a tus redes sociales subes tu fotito, subes tu información, tu viaje, etcétera, las propias empresas cuando publican sus estados financieros, ¿no? Ahora, hay también quien publica cosas falsas, ¿no? Entonces hay que ser lo suficientemente inteligentes en esta inteligencia artificial. Para saber filtrarla. Exactamente. ¿No? Esos filtros van a ser bien necesarios, ¿no? Ok. Ahora, como sabemos, en México no está existiendo aún una regulación como tal del uso de la inteligencia artificial, a diferencia de la Unión Europea, ¿no? Todavía nos falta, hay mucho camino por recorrer, pero ¿dónde debemos de comenzar a fijar estos lineamientos legales? ¿Tú dónde dirías que sería un buen punto de partida? Mira, yo creo que es una buena práctica voltear a otras regiones y ver qué están haciendo. Me parece muy buena práctica lo que está haciendo la Unión Europea con sus temas éticos y sus reglas de riesgo en inteligencia artificial, que lo divide en 4 niveles. El inaceptable, que por ejemplo es usar la inteligencia artificial para dañar al ser humano o para manipularlo, ¿no? Y ahí te suenan cosas como, por ejemplo, los drones que se están utilizando en la guerra Ucrania-Rusia para atacarse, ¿no? Entonces, eso contravendría la primera regla europea. Ahora, las otras 3 son 3 niveles de alto, medio y bajo, donde el alto tiene que ver con temas, por ejemplo, de salud, de impacto directamente humano. Y el más bajo, pues, de la interacción humana. Por ejemplo, los chats, el famoso chat GPT, que te contesta ciertas cosas, ciertas preguntas. Ese sería como el considerado más bajo, ¿no? Eso se me hace súper interesante, pero más allá de regular estos elementos, aprovechando el tema del sesgo algorítmico del que hablábamos hace rato, creo yo que sí se va a hacer necesario en cierto punto hacer transparente qué hay tras bambalinas de estos algoritmos, porque tenemos que saber nosotros como usuarios qué está pasando con nuestra información. O sea, deben de ser claros con los elementos técnicos atrás de esta inteligencia para saber, a ver, cómo vas a procesar mis datos, mi foto, mi información, N cantidad de información, a quién se la vas a compartir o dónde va a poder estarse observando, porque la privacidad de mi información también es un derecho. Y eso ya está regulado en México. Existe la Ley Federal de Protección de Datos en Propiedad de Particulares, pero yo sí le agregaría un apartado de inteligencia artificial en donde se hagan o se exijan las responsabilidades a los desarrolladores o a las entidades que las utilizan para no hacerse exentos de esta responsabilidad. Y eso me lleva a otro punto bien importante. El sector financiero, en bancos, fintechs, sofipos, sofomes reguladas, no reguladas, tú ya ves hoy comités en sus gobiernos corporativos de crédito, de captación, las que pueden captar, de riesgos, de auditoría, etcétera, ¿no? Pero en bien poquitas ves un comité de TI y en las menos ves un comité de seguridad de la información. Ya no te digo de inteligencia artificial. Yo creo que el gobierno corporativo de las entidades, y no nada más sector financiero, tienen que empezar a responsabilizarse en estos temas y tendríamos que ver un gobierno corporativo alineado con los temas de inteligencia artificial, porque te paso un dato que a mí particularmente me mueve mucho el tapete. 2029 se estima que esta inteligencia artificial equipare la del ser humano. 2045 estamos hablando millones de veces superior a la inteligencia del ser humano. Tenemos que armar ciertas reglas para controlar estos progresos que si no nos agarran con los controles bien agarrados, bien puestos dentro de las entidades, claro, bien cimentados, nos vamos a tropezar y el tropiezo va a ser duro.
Ok. Y bueno, esto que decías del tema de protección de datos, además tiene que ver porque el sector ha estado luchando mucho por el tema del open banking, pero si no está regulado el tema de la IA con todo este tema de protección de datos para personas, para empresas, para todos, sería un problema grave. Entonces me parece muy interesante esto que estás tú diciendo y que nos permitiría además avanzar, ¿no? ¿Qué reflexiones harías tú sobre el futuro del uso de la IA en los servicios financieros digitales entonces? Mira, ya es una realidad y veo que a muchos profesionistas, y esto no tanto en las entidades, sino a los profesionistas que están adentro del sector financiero, yo les recomendaría ya empezar a meterse en estos temas porque hay algo que se llama movilidad laboral y que ya muchos nos han preguntado, oye Lalo, ¿me puedo quedar sin trabajo? Bueno, pues la realidad es que sí. Que sí, lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. Al rato va a ser superior que nosotros. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces hay que ir conociendo estas tecnologías, hay que ir sabiendo dónde podemos aportar, porque la mano humana va a requerirse todavía, al menos en el mediano plazo. Y bueno, en una plática ahí con unos grandes amigos de viernes por la noche, decimos, ¿no? Que en algún punto la inteligencia artificial va a ser tan grande que ya no va a ser necesario trabajar y el ser humano se va a dedicar a temas espirituales y de autoconocimiento, ¿no? Entonces, pues esperemos, ¿no? Que esta profecía se cumpla. Oye, porque suena no estaría mal. Alentador. Sí, no estaría nada mal. Ahora, ¿qué recomendaciones le darías tú, sobre todo en temas de seguridad y de privacidad de datos, a todas las personas que utilizan aplicaciones, sitios web, con respecto a este tema, ¿no? De seguridad y de inteligencia artificial? Mira, hay muchas que podemos dar. Yo creo que si tú cumples con las básicas que ISO 27001 nos recomienda, puedes cubrirte en un 90%. Por ejemplo, contraseñas seguras. No sabes cuántas veces nos ha tocado entrar a ciertos sistemas utilizando la palabra 123, la fecha de cumpleaños de la persona o el nombre del perrito, ¿no? O sea, eso parece chistoso, pero así entras a sistemas. Entonces, utilicen contraseñas de al menos 8 caracteres alfanuméricos y traten de cambiarlas constantemente. Esa sería la primera. La segunda, cuando utilicen aplicativos del sector financiero, está regulado y cuando nos logueamos y cuando hacemos ciertas operaciones, nos tiene que pedir un factor de autenticación al loguearnos y otro al realizar ciertas operaciones. 2 factores de autenticación. Recuerden que el sector financiero maneja 4 niveles. Cuestionarios de preguntas personales, que son muy fáciles de vulnerar, contraseñas, los tokens que te mandan al celular o al correo y finalmente los biométricos. Típicamente en el sector financiero se usa el nivel 2, las contraseñas. Una aplicación de sector financiero regulado te va a pedir contraseña de acceso y cuando quieras hacer un transfer a otra cuenta te va a pedir contraseña para hacer ese transfer. Si no te lo pide, desloguéense y traten de bloquear sus cuentas porque seguramente están siendo objetos de phishing, que son softwares que tratan de robar la identidad. Y está sucediendo mucho el phishing y también ahí importante, oye, fijarse en la URL, ¿no? De dónde te estás metiendo en la página, si es correcta, si no. ¿Cuántos fraudes no hemos visto? ¿Cuántos no te han hablado de repente de, oye, ¿qué crees? Te va a llegar una cosa de Amazon que mucha gente pide, ¿no? Y de repente te roban el WhatsApp. Exactamente. O cosas por el estilo. Sí, que parece chiste, ¿no? Pero sí es real, es totalmente real y cada vez suena más. Ahora, hay una tercera y última que quisiera comentar porque no necesariamente es tecnológica. Casi todo mundo, híjole, dejé el celular por allá, pero casi todo mundo en su celular tiene sus cuentas bancarias totales. Ahí tiene los ahorros de su vida en su celular. Ya no necesitan, por la banca digital, ya no necesitan asaltarte en un cajero automático. Te pueden asaltar con el celular y si entran a tu cuenta bancaria y ven todos tus ahorros, te los roban. Usen su cuenta bancaria en el celular solamente para el día y tengan otra en su casa, en un equipo de cómputo que no salga, con el dinero ya de sus ahorros de por vida, ¿no? Esa se la súper recomiendo, por favor. El token y eso, o sea, no tener las aplicaciones ahí. Bueno, pues con esto nos despedimos. Estuvo con nosotros Eduardo Rosa, socio de LSA y BRR Seguridad Informática. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Lalo. No, un gusto y pues cuando gusten estamos por acá. Claro que sí. Y ustedes recuerden que nos vemos próximamente en Mundo FinTech.